nosotros creemos que es necesario cumplir, garantizar el libre ingreso a la universidad para los más de 1,5 millones de jóvenes que todavía no han podido ingresar, fruto de la implementación del SNNA y del ENES, que hace más de 8 años está funcionando en el país, fruto de la implementación de la Ley Orgánica de Educación Superior anterior. Hace más de 8 años nos plantearon un elemento. Nos dijeron que solo ingresando los mejores estudiantes, los que aprueben estos exámenes estandarizados, solo ingresando los mejores estudiantes se va a cambiar la educación pública a nivel nacional y vamos a tener una educación de excelencia. Ya han pasado 8 años, ya se ha aprobado ese elemento meritocrático, ya se ha dado en las universidades públicas, digamos, a nivel nacional esta situación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Primero, que se han quedado 1,5 millones de jóvenes fuera de la universidad. Y segundo, que dentro de la Universidad Ecuatoriana no hay esa calidad. No ha existido, digamos, ese mejoramiento en el sistema de educación superior como tal, porque no tiene que ver solamente con el ingreso de estudiantes, entre comillas, de calidad, porque nosotros sabemos y comprendemos precisamente que los estudiantes que lograron ingresar fueron los estudiantes que tuvieron, en su inmensa mayoría, los que tuvieron la oportunidad de contar con la ayuda de los padres de familia para pagarse un curso de nivelación, un curso de preparación para el examen de ingreso, que va desde los 150 hasta los $1,200. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo una elitización en educación superior que generó que solo los estudiantes que tengan esa condición puedan ingresar, puedan acceder a la educación, y mientras tanto la inmensa mayoría de jóvenes se quedó sin la posibilidad de ingresar a la universidad. No ha mejorado la educación, no es que ha existido una calidad en el proceso educativo al interior de las universidades, y lo que vemos ahora es que toda esa generación de jóvenes que no pudo ingresar a la universidad tampoco tuvo otra oportunidad. No pudo, digamos, especializarse en los institutos técnicos o tecnológicos superiores como tal, porque todavía no funcionan, y es otra de las deudas que tienen los gobiernos que hemos tenido hasta el momento. Pero además tampoco no hemos conseguido fuentes de trabajo. Es decir, somos la generación de los niños. Ni estudiamos ni trabajamos, y esto es gracias a las políticas del gobierno correísta, del gobierno morenista, y que quiere seguir implementando el gobierno de Lazo en este periodo. Por eso nosotros hemos presentado el día de ayer, entre todos los gremios nacionales, de la FEUE nacional, dirigida por el compañero Mauricio Chiluiza, de la FENAPUPE, de los docentes a nivel nacional, de los empleados y trabajadores, hemos presentado un proyecto de nueva ley orgánica de educación superior que permita recuperar estos derechos, algunos eliminados, otros reducidos por el correísmo, y que nos permita tener nuevas conquistas dentro del movimiento universitario. Lo que buscamos es cambiar en esencia la Ley Orgánica de Educación Superior, el modelo educativo superior. ¿Y por qué lo planteamos así? El modelo actual que tenemos es un modelo antidemocrático, es retardatario y es elitista. Ha beneficiado únicamente a las universidades particulares, porque la extraña coincidencia es que mientras la tasa de matriculación se redujo drásticamente en las universidades públicas desde la implementación del SNNA y del ENES durante estos 8 años, resulta que en las universidades privadas el proceso de matriculación, la tasa de matriculación subió en el 6%. Es decir, lejos de la meritocracia que el gobierno de Correa nos intentaba poner en la cabeza, lo cierto es que fue un buen negocio para las universidades privadas, que no tenemos ningún problema, ¿no? Pero efectivamente el SNNA, el ENES le subió la tasa de matriculación en el 6% a las universidades particulares. Ahora bien, todos esos aspectos son muy importantes, pero el pensar que, y hablo por el enunciado que hizo el presidente de la República hace algunos días, de que prefiere tener un estudiante mediocre en la universidad que otro que deambule en las calles, me parece como que le da un mensaje que no importa que vaya el estudiante y asista y no pase nada con la calidad de la educación, o sea, no le da esa categoría. Bueno, es que hay que confundirse en el tema de la calidad educativa. Ese es un aspecto que en la sociedad ecuatoriana está en momentos, digamos, desentendido por culpa de estos propios gobiernos, por culpa de la ofensiva que hicieron contra la Universidad Pública Ecuatoriana. ¿Qué es lo que pasa cuando un estudiante ingresa a la universidad? Nosotros estamos pidiendo libre ingreso a la universidad a través del ciclo básico común, un ciclo básico que permita nivelar al estudiante que viene del colegio con falencias.
No es lo mismo un colegio de Quito, de Guayaquil, de élite, que el resto de colegios fiscales que tienen muchos problemas, que tienen muchos inconvenientes. Lo que nosotros estamos pidiendo es un ciclo básico común que tenga como valoración el 80% de la nota final y que permita nivelar al estudiante unificado en las áreas del conocimiento. Y un 20% de una prueba de no ubicación, una prueba para medir cuáles son esas falencias que vienen arrastrando los estudiantes del colegio y poder ir a resolver el problema. Pero de ahí nosotros estamos pidiendo dentro de la universidad ya el libre ingreso y estamos pidiendo que se dé una implementación de políticas para bajar el índice de deserción de los estudiantes dentro de la universidad. Porque no tiene que ver con estudiantes vagos solamente, o porque es culpa del estudiante vago que efectivamente pierde o se matricula varias veces o está muchos años en la universidad. Tiene que ver con una educación integral. Tiene que ver con que el estudiante universitario debe concentrarse en el estudio y para eso necesita tener condiciones óptimas en su hogar. Un estudiante que tiene que mantener a su familia, que está trabajando, que tiene problemas socioeconómicos, es un estudiante que es realmente complejo, que se puede incorporar al proceso educativo. Muchos estudiantes de la Central, yo pongo como ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador, el 36% del movimiento estudiantil no cuenta con acceso a Internet. Es que estamos hablando de una realidad y no del discurso. Y el 70% de estudiantes comparten una herramienta informática en su hogar. Es decir, una computadora para toda la familia. Los padres en teletrabajo, los hermanos menores en el colegio y los estudiantes de la universidad también en esa situación. Y entonces no es precisamente plantear el tema solo que entra a la universidad y que son un estudiante mediocre, pero ya entró. El tema es garantizar que se baje el índice de deserción, que exista una permanencia del estudiante y que efectivamente logre generar un profesional que sea funcional, que ayude y que aporte al desarrollo de la sociedad y del país. Con la actual ley que tenemos, que fue una ley impuesta, insisto, por el gobierno de Rafael Correa, que no consultó ante nadie, que a través del Ministerio de Ley impuso esa ley hace más de 14 años como tal, y que ha generado todos los problemas que tenemos ahora en la universidad, precisamente rompiendo esa ley, planteando, levantando la propuesta que hemos hecho no solo los estudiantes, sino los docentes, los trabajadores y los empleados a nivel nacional. Queremos recuperar una universidad democrática, con libre ingreso, con autonomía. Miren, tenemos una institución que es la CENESID, la Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología, que no se estipula dentro de la propia Constitución que sea el organismo que controle la educación superior. El organismo que controla la educación superior es el Consejo de Educación Superior. Aún así, el gobierno de Correa nos puso la CENESID para intentar someter a las universidades. Al grito del que no se somete, no se acredita, por ejemplo, hace algún tiempo atrás. Al grito del tema del financiamiento, del presupuesto, que si hay una universidad crítica se le quitaba el presupuesto. Es decir, eso tiene que desaparecer y recuperar autonomía. No podemos tener universidades intervenidas. Es decir, es atentar contra la autonomía de las universidades. Todas las universidades intervenidas en el correísmo no resolvieron sus problemas. Al contrario, se generaron más problemas, inclusive actos de corrupción por las comisiones de intervención en las universidades. Necesitamos recuperar el cogobierno. Y un elemento esencial que nosotros hemos planteado para garantizar educación de calidad, necesitamos una nueva ley orgánica de educación superior, pero además presupuesto para la universidad. En el gobierno de Moreno nos quitaron aproximadamente $500 millones de presupuesto a las universidades públicas en 4 años de gobierno. Solo en la Central hay un déficit, hace 2 semanas lo lograron realizar, un déficit de $12 millones. Están paralizadas las líneas fundamentales dentro de la Universidad Ecuatoriana. No hay investigación, vinculación, prácticas preprofesionales, capacitación docente, que son los elementos esenciales de la Universidad Pública Ecuatoriana. Y eso, además, existe una reducción de las becas, es decir, una reducción de los compromisos que se dieron en Internet para los estudiantes. Es decir, tenemos serias complicaciones. Es un déficit que se viene arrastrando ya durante 4 años y que si no se logra tener presupuesto de calidad, no se puede garantizar una universidad de calidad.
Y es verdad, lo que sucede en la Universidad Central del Ecuador sucede en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas y creo que en todas las universidades públicas del país. Ahora, el gobierno está tratando de realizar, o sea, de implementar una prueba llamada Transformar, que dice que medirá competencias y habilidades. Aún no se ha especificado más detalles de esta nueva evaluación, pero que los estudiantes o los postulantes deberían responder a 80 preguntas en áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, y de manera preliminar se compartirían temarios para la preparación de estos postulantes. Habla de un test de orientación vocacional que sirva de guía. ¿Ustedes creen que eso puede ser la solución para el tema de eliminar este examen de acceso a la educación superior? No, para nada. Nosotros creemos que es un error, es una equivocación rotunda, porque el examen que ha planteado solamente le han cambiado de nombre, además que lo innovador o el gran anuncio que ha hecho actualmente la CENSIS es cambiar de nombre el mismo examen. Y es el examen correísta. Es con las mismas palabras, con las mismas visiones, es decir, así nos implementó el gobierno de Correa hace mucho tiempo el examen, y sigue siendo un examen. Nosotros hemos visto, se ha demostrado que el filtro de ingreso a la universidad son los exámenes, y entonces no buscan solucionar, digamos, el problema de ingreso de los estudiantes a la universidad. Y otro elemento importante, interesante, es que quien debe asumir la responsabilidad financiera de organizar todo este proceso es el gobierno. No pueden lanzarle la pelotita a las universidades cuando las universidades están en un déficit, cuando la mayor parte de universidades ya no tiene inclusive espacio. En la Universidad Técnica Luis Vargas Torres hace mucho tiempo se está peleando por una nueva sede, por una nueva extensión, porque ya no hay espacio. Aquí en la Universidad Central también se pelea por lo mismo, que tenemos ya cursos de 61 estudiantes. Yo sé que estamos en el tema de la virtualidad, pero en algún momento vamos a regresar. ¿Dónde van a estar esos estudiantes? Y entonces, ¿cuál es el problema? Tiene que eliminarse estos exámenes tramposos, estos exámenes mentirosos de ingreso a la universidad, porque yo insisto, el examen no te mide la calidad de los estudiantes. El examen, por más que sea el mejor examen, el examen mejor elaborado, mide solamente la inteligencia de los estudiantes a corto y mediano plazo, pero hasta ahí nada más, inclusive la memoria, la retención. Pero no hay un examen que se ha diseñado hasta el momento a nivel mundial que mida la capacidad de un estudiante para ingresar a la universidad. Y entonces, ¿cuál es el pretexto? A pretexto de calidad educativa, dejar a los estudiantes fuera de la universidad y no darles otra opción, porque hasta el momento no hay otra opción como tal. Lo que hemos peleado a través del proyecto de nueva Ley Orgánica de Educación Superior que se presentó ayer, además con un importante respaldo de asambleístas, fue recogido con 28 firmas de asambleístas para el seno del CAL, de la Comisión Administrativa y Legislativa, para su calificación y para su posterior discusión y debate. Porque aquí está cometiendo otro error el gobierno de Lazo. ¿Cuál es ese error? Llamar, entre comillas, a un diálogo, llamar a una consulta solo a los rectores. Nosotros respetamos profundamente a nuestras autoridades universitarias, pero creemos que la parte más importante de la universidad son los estudiantes. Sin estudiantes no hay universidad. Sin estudiantes no hay ni siquiera la necesidad de rectores. Y los estudiantes con el correísmo fuimos relegados durante 14 años. Nos sentimos como la última rueda del coche. El gobierno de Correa intentó desmovilizar, dividir, crear paralelas del movimiento estudiantil, para efectivamente que no se reactive el movimiento y no salga a las calles frente a todos los problemas que existen actualmente en el país y que lo sentimos, porque nuestros padres y nuestras madres tienen una composición de hogares populares. Y entonces, frente a esos elementos, frente a esas visiones, es urgente que el gobierno recapacite. No puede cometer los mismos errores que el correísmo cometió, poniendo etiquetas, cambiando de nombre a las mismas pruebas de ingreso a la universidad y lanzándole la pelotita, la responsabilidad a las universidades. Así no funciona. Necesito un diálogo sincero con los estudiantes universitarios, no solo con las autoridades, con los docentes, con los empleados y trabajadores. Recoja las visiones de la parte más importante de la universidad, señor Lazo, de los estudiantes.
Y así es, porque no tan solo una reunión con los rectores, ya con eso se puede definir esta ley de educación superior, que debería también concatenarse con la ley orgánica de educación que existe, porque las dos leyes deberían estar vinculadas para que se proteja justamente el nivel educativo a nivel de nuestro país y no sean las copias, porque la ley de educación superior a mí no me cabe la duda que es una copia de una ley que se aplica en otro país. La ley orgánica de educación también es otra copia. Aquí no hacemos nuestras propias leyes. Y sobre todo, no innovamos educativamente, porque mientras en otros países, en los países del primer mundo, ya desde hace rato hay una innovación educativa, todavía queremos seguir manteniendo la heteroevaluación cuando se está aplicando la coevaluación, la autoevaluación en todos los estudiantes, y aquí todavía queremos seguir manteniendo lo que hace 100 años ya debió haber desaparecido. Sí, exactamente. A nivel internacional inclusive ahora se está discutiendo el tema de la valoración de una prueba para calificar al estudiante. Como usted dice, ya hay coevaluaciones, hay distintos mecanismos de evaluación, pero ahora nosotros no comprendemos, no entendemos, debe haber un elemento en concreto para seguir insistiendo en el examen de ingreso a la universidad. Este examen, por más que se llame ingreso a la universidad, libre ingreso, si existiera un examen que se llame libre ingreso a la universidad, no va a dejar ingresar a los estudiantes, porque es un examen. Van a medir, van a poner una nota, una calificación, y la inmensa mayoría de estudiantes va a seguirse quedando sin universidad. Y nosotros ponemos un ejemplo que es muy práctico. ¿Qué hubiera pasado si es que durante 8 años de implementado el examen se hubiera eliminado ese examen y se hubiera dejado ingresar a los estudiantes, por ejemplo, a las áreas de la salud, a la Facultad de Ciencias Médicas, y se hubieran formado médicos? ¿Cuántos médicos hubiéramos tenido para atender la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente? Es decir, la formación de profesionales ayuda de manera permanente al desarrollo de la sociedad ecuatoriana, y así ha sido siempre. Estas visiones de poner exámenes, cualquiera que sea el nombre, buscan limitar precisamente el crecimiento de la universidad pública ecuatoriana y buscan frenar entonces el desarrollo de la universidad pública ecuatoriana como la conocemos. Nosotros hemos dicho, vamos a defender esa universidad pública ecuatoriana. No vamos a aceptar que por pretextos de que no hay dinero, de que efectivamente no tenemos presupuesto para la universidad, intenten a lo mejor buscar privatizar la universidad pública ecuatoriana. Eso no vamos a permitirlo. Hemos anunciado que vamos a hacer un conjunto de acciones, de manifestaciones, de movilizaciones, de mitines, de plantones. Ayer en Asamblea tuvimos un número importante de estudiantes a nivel nacional presentando la propuesta. Les exigimos a las autoridades de la Asamblea Nacional, a los asambleístas por las provincias, escuchen la voz del movimiento estudiantil, escuchen la voz de los docentes, de los empleados y de los trabajadores para elaborar una nueva ley orgánica de educación superior que permita, lo único que queremos los estudiantes es garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes y que sea en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Ojalá entiendan eso los que integran ahora la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ojalá también entienda eso el gobierno nacional, que a veces improvisa en los ministerios y en el conjunto de los organismos que tienen que ver con la educación. Piensan que colocar a tal o cual amigo en cualquier función les puede solucionar este tema que es muy sensible y al que deberían estar involucrados todos. La socialización, porque nunca hasta ahora, con la ley que trató de imponerse hace 14 años, la ley actual, nunca se socializó con todos los entes. Se busca solamente a los amigos para poder interpretar lo que ellos quieren, lo que apuntan. Y es verdad, aquí si la universidad pública no se fortalece, esto va a generar más caos de lo que hay en los actuales momentos. Sí, nosotros creemos que es necesario entrar en un proceso de fortalecimiento de la educación pública ecuatoriana, porque vemos precisamente que a través del fortalecimiento de la universidad pública ecuatoriana podemos tener un importante desarrollo. En momentos complejos para la propia sociedad ecuatoriana, en momentos de crisis del sistema judicial, necesitamos formar profesionales en el tema de las ramas de derecho,
de calidad, de excelencia, que vayan a cambiar todo el tema de la crisis del sistema judicial, en la crisis del sistema sanitario de la misma manera, profesionales en las áreas de la salud de calidad, y así con todas las ramas, en el tema de la ley, por ejemplo, de Ley Orgánica de Educación Intercultural, necesitamos formar docentes preparados de calidad, y así con las distintas ramas, en el tema del agro, necesitamos formar ingenieros preparados, especializados, con un profundo sentimiento de solidaridad para ayudar a resolver los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Y con estos exámenes mentirosos, con estos exámenes que buscan que se sigan quedando los estudiantes a la universidad, no podemos. Y sin presupuesto, la universidad no puede sobrevivir sin presupuesto. Hay inclusive reducción de los docentes, no se ha podido, digamos, seguir pagando más docentes porque no hay el dinero. Un docente ahora está con explotación, con sobrecarga laboral, porque al docente le toca cubrir lo que de 2 o 3 docentes se les sacó, lamentablemente, no se les renovó el contrato como tal, y entonces un docente que está complicado, que tiene una sobrecarga laboral, y eso genera problemas en el tema del proceso educativo con los estudiantes, porque no pueden darle la atención, la misma atención que le darían a un grupo pequeño que a un grupo de 3 o 4 o 5 paralelos como tal. Es decir, todas las medidas que han tomado los gobiernos anteriores, incluyendo efectivamente el gobierno de Correa, de Moreno, y ahora lamentablemente, que está cometiendo estos errores, generan una crisis en el interior de la Universidad Pública Ecuatoriana, que además no se ha quedado con los brazos cruzados. La universidad pública, todas las universidades públicas han aportado de manera significativa en medio de esta crisis. En la Universidad Central, por ejemplo, se prestó las instalaciones para analizar las pruebas PCR con respecto al COVID. Se entregó a nivel nacional, todos los estudiantes de las áreas de la salud han sido la primera línea de defensa en esta emergencia sanitaria, arriesgándose ellos y sus familias porque todavía no han sido vacunados, primero, y segundo, porque tampoco es que les han cancelado, les han pagado los valores que todavía les deben a muchos. Y entonces ese ha sido el aporte significativo de la Universidad Ecuatoriana, ayudando a la recolección de víveres, entregando a las familias más necesitadas en este momento, abriendo las puertas de la universidad. En este periodo la universidad pública sí ha crecido, a pesar de los enormes problemas de presupuesto y de estas complicaciones que tenemos con respecto al ingreso. A pesar de eso, haciendo unos esfuerzos grandes, importantes de parte del movimiento universitario, se ha abierto en cierta medida las puertas donde se haya ingresado un número mayor del que no había ingresado con las políticas un poco retardatarias, imponentes de parte del gobierno de Correa. Es decir, la universidad está cumpliendo su papel a pesar de las adversidades, pero no puede seguir funcionando con estos problemas que venimos arrastrando durante algún tiempo, y va a llegar un momento en que va como un hoyo de presión, va a explotar todos los problemas que tenemos dentro de la universidad. Desde la FEB Nacional hemos estado movilizados permanentemente. Hemos en las calles arrancado unas pequeñas victorias, digamos, al gobierno de Moreno con unas reformas parciales que hubo en la Ley Orgánica de Educación Superior. Hoy reactivamos nuevamente la movilización para buscar que se apruebe una Ley Orgánica de Educación Superior para construir la universidad que queremos.